Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros una vez más. Esperamos que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy, tenemos un vídeo muy especial preparado para ustedes, un vídeo que celebra una festividad muy querida, una tradición llena de alegría, esperanza y sobre todo, mucho cariño. ¿De qué estamos hablando? Pues hoy, vamos a sumergirnos en la celebración del Día del Niño Dulce Ternura en Turquía, una fecha que sin duda les tocará el corazón. Así es, vamos a descubrir juntos esta hermosa tradición turca, conocer su significado, su historia y cómo se celebra en todo el país. Prepárense para un viaje lleno de color, sonrisas y un espíritu de comunidad que les encantará. Verán cómo Serkan y Özge, dos personas muy especiales, viven y comparten este día tan significativo. Estamos seguros de que al final del vídeo se sentirán contagiados por la alegría y el optimismo que emana esta celebración. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, llenos de contenido interesante, divertido y siempre con el objetivo de brindarles un momento agradable y enriquecedor. Suscríbanse, activen la campanita y formen parte de esta gran familia. Los esperamos con los brazos abiertos. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en la magia del Día del Niño Dulce Ternura en Turquía. El Día del Niño Dulce Ternura, o Ulusal Egemenlik Bekokuk Bayram en turco, que se traduce como Día de la Soberanía Nacional y del Niño, es mucho más que una simple festividad. Es un día de gran importancia histórica y cultural en Turquía, un día que celebra a los niños como el futuro de la nación y que conmemora la apertura de la Gran Asamblea Nacional Turca el 23 de abril de 1920. Esta fecha no solo marca el nacimiento de la República Turca moderna, sino que también simboliza la entrega de ese futuro, de ese país, a los niños. Es como decir, ustedes son nuestro futuro, ustedes son quienes llevarán adelante este país con amor, dedicación y sabiduría. Para entender la magnitud de esta celebración, debemos retroceder en el tiempo y comprender el contexto histórico en el que surgió. Tras la disolución del Imperio Otomano, Turquía se encontraba en un momento crucial de su historia. La necesidad de establecer una nueva nación, basada en principios democráticos y en la soberanía popular, era apremiante. En medio de la Guerra de Independencia turca, Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República de Turquía, convocó a la Gran Asamblea Nacional Turca en Ankara el 23 de abril de 1920. Este acto representó un punto de inflexión en la lucha por la independencia y la autodeterminación del pueblo turco. Atatürk, un líder visionario, comprendió la importancia de invertir en el futuro de la nación, y ese futuro, indudablemente, residía en los niños. Reconoció el papel fundamental que los niños desempeñarían en la construcción de una Turquía moderna, próspera y democrática. Por eso decidió dedicar este día tan significativo a los niños, convirtiéndolo en un símbolo de esperanza, optimismo y fe en el futuro. Imaginen la emoción, la alegría y el orgullo que se siente en cada rincón de Turquía este día. Las calles se llenan de banderas turcas, de colores vibrantes y de la risa contagiosa de los niños. Se organizan desfiles, festivales, conciertos y todo tipo de actividades diseñadas especialmente para ellos. Es un día en el que los niños son los verdaderos protagonistas, son los reyes y las reinas de la fiesta. Las escuelas se visten de gala, los maestros preparan espectáculos especiales y los padres se esmeran por brindarles a sus hijos un día inolvidable. Pero ¿cómo viven Serkan y Özge este día tan especial? Pues bien, ellos son una pareja que ama a los niños y que se toma muy en serio la celebración del Día del Niño Dulce Ternura. Para ellos no se trata solo de un día de fiesta, sino de una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la infancia, de la educación y del bienestar de los niños. Son conscientes de que cada niño tiene el potencial de convertirse en un líder, un artista, un científico o un emprendedor, y se sienten comprometidos a brindarles las herramientas y el apoyo que necesitan para alcanzar sus sueños. Serkan, por ejemplo, es profesor de historia en una escuela primaria. Cada año prepara una lección especial para sus alumnos, en la que les explica la historia del Día del Niño Dulce Ternura, la importancia de la Gran Asamblea Nacional Turca y el papel que juegan los niños en la construcción de un futuro mejor para Turquía. Les cuenta historias de héroes infantiles, de niños que han hecho grandes cosas por su país, y los anima a soñar en grande, a perseguir sus metas y a nunca rendirse. Serkan cree firmemente que la educación es la clave para transformar el mundo,
y se dedica a inspirar a sus alumnos a convertirse en ciudadanos responsables, comprometidos y solidarios. Ozge, por su parte, es voluntaria en una organización benéfica que trabaja con niños de bajos recursos. Ella se dedica a organizar actividades recreativas, talleres educativos y eventos especiales para estos niños, con el objetivo de brindarles un día lleno de alegría, amor y esperanza. Para Ozge, el Día del Niño Dulce Ternura es una oportunidad para recordar que todos los niños merecen tener una infancia feliz y saludable, sin importar su origen o su condición social. Ella se siente especialmente conmovida por la situación de los niños que viven en la pobreza, que sufren de maltrato o que son víctimas de la guerra, y se esfuerza por brindarles un poco de consuelo, alegría y esperanza. Un año, Serkan y Ozge decidieron organizar una fiesta especial para los niños de su vecindario. Invitaron a todos los niños de la zona, prepararon juegos, concursos, música, comida deliciosa y, por supuesto, muchos regalos. La fiesta fue un éxito total. Los niños se divirtieron muchísimo, rieron, bailaron, jugaron y se olvidaron de sus preocupaciones. Serkan y Ozge se sintieron muy felices de poder brindarles a estos niños un día inolvidable. Contrataron un payaso que hizo reír a carcajadas a todos los niños, organizaron un concurso de disfraces donde los niños mostraron su creatividad y originalidad, y prepararon una mesa llena de dulces y golosinas que hicieron las delicias de todos. Pero la celebración del Día del Niño Dulce Ternura no se limita a las fiestas y los eventos especiales. También es un día para reflexionar sobre los derechos de los niños, sobre la importancia de protegerlos, de educarlos y de brindarles un entorno seguro y amoroso donde puedan crecer y desarrollarse plenamente. En Turquía, este día se organizan debates, conferencias y campañas de concientización sobre los derechos de los niños, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de garantizar su bienestar. Se discuten temas como la erradicación del trabajo infantil, la lucha contra el maltrato y el abuso infantil, y la promoción de la educación inclusiva y de calidad para todos los niños. Una de las tradiciones más curiosas del Día del Niño Dulce Ternura es la de ceder el asiento. Durante este día, es común que los políticos, los directores de empresas y otras figuras importantes del país cedan sus asientos a los niños, quienes se convierten en los dirigentes por un día. Imaginen a un niño sentado en la silla del presidente, tomando decisiones importantes y dando órdenes a sus subordinados. Es una forma simbólica de recordar que los niños son el futuro de la nación y que sus voces deben ser escuchadas. Los medios de comunicación cubren ampliamente este evento, mostrando a los niños en sus roles de liderazgo y entrevistándolos sobre sus ideas y propuestas para mejorar el país. Esta tradición es realmente inspiradora, ¿verdad? Ver a los niños tomando decisiones, aunque sea por un día, nos recuerda que tienen mucho que aportar, que sus ideas son valiosas y que debemos darles la oportunidad de expresarse y de participar en la construcción de un mundo mejor. Es una lección para todos nosotros, una lección sobre la importancia de escuchar a los niños, de valorar sus opiniones y de darles el respeto que se merecen. Nos enseña que los niños no son simplemente receptores pasivos de información, sino que son agentes activos de cambio, capaces de generar ideas innovadoras y de transformar la sociedad. Otro aspecto importante del Día del Niño Dulce Ternura es el intercambio cultural. Cada año Turquía recibe a niños de diferentes países del mundo, quienes participan en las celebraciones y comparten sus culturas con los niños turcos. Es una oportunidad para fomentar el diálogo intercultural, la comprensión y la tolerancia, y para construir puentes entre diferentes culturas. Estos intercambios se organizan a través de programas de intercambio estudiantil, de festivales internacionales y de eventos culturales. Estos intercambios culturales son experiencias enriquecedoras tanto para los niños turcos como para los niños visitantes. Les permiten conocer otras culturas, aprender sobre otras formas de vida y desarrollar una mayor comprensión del mundo que los rodea. Además, fomentan la amistad, la solidaridad y el respeto mutuo, valores fundamentales para construir un futuro mejor para todos. Los niños aprenden a apreciar la diversidad cultural, a superar los estereotipos y a construir relaciones basadas en la confianza y el respeto. Serkan y Ozge también participan activamente en estos intercambios culturales. Cada año, reciben a niños de otros países en su casa y los integran a sus actividades familiares. Les muestran la cultura turca, los llevan a conocer los lugares más emblemáticos de su ciudad y les enseñan a cocinar platos típicos de la gastronomía turca. A cambio, los niños visitantes les comparten sus culturas, sus tradiciones y sus experiencias.
Se sientan juntos a la mesa, comparten historias y risas, y construyen recuerdos inolvidables. Para Serkan y Ozge, estos intercambios culturales son una forma de contribuir a la construcción de un mundo más justo, más pacífico y más tolerante. Creen que la educación, la cultura y el diálogo intercultural son herramientas poderosas para combatir la ignorancia, el prejuicio y la discriminación, y para construir un futuro mejor para todos los niños del mundo. Están convencidos de que al fomentar el entendimiento y la empatía entre los niños, se están sentando las bases para un mundo más armonioso y sostenible. En resumen, el Día del Niño Dulce Ternura en Turquía es una celebración que va mucho más allá de la fiesta y la diversión. Es un día para honrar a los niños, para reconocer su importancia en la sociedad y para reflexionar sobre la necesidad de proteger sus derechos, de educarlos y de brindarles un entorno seguro y amoroso donde puedan crecer y desarrollarse plenamente. Es un día para recordar que los niños son el futuro de la nación y que su bienestar es responsabilidad de todos. Es un llamado a la acción para que todos, como individuos y como sociedad, nos comprometamos a crear un mundo donde todos los niños puedan tener una infancia feliz, saludable y llena de oportunidades. Hemos visto cómo Serkan y Ozge viven este día tan especial, cómo se involucran en la comunidad y cómo contribuyen a hacer del mundo un lugar mejor para los niños. Esperamos que este vídeo les haya inspirado a celebrar el Día del Niño Dulce Ternura en sus propios países, a recordar la importancia de la infancia y a trabajar juntos para construir un futuro mejor para todos los niños del mundo. Quizás puedan organizar una actividad en su comunidad, donar a una organización benéfica que trabaje con niños o simplemente dedicar tiempo a escuchar y apoyar a los niños que los rodean. Queremos agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo sobre la cultura turca y sobre la importancia de la infancia. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encantaría saber qué piensan sobre el Día del Niño Dulce Ternura en Turquía. ¿Les gustaría que en sus países se celebrara una festividad similar? ¿Qué acciones creen que podemos tomar para proteger los derechos de los niños y para garantizar su bienestar? Déjenos sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y responder a sus preguntas. Queremos crear una comunidad de personas comprometidas con el bienestar de los niños, donde podamos compartir ideas, experiencias y recursos para hacer del mundo un lugar mejor para ellos. Y por último, pero no menos importante, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Allí compartimos contenido exclusivo, noticias, fotos y vídeos de nuestras aventuras. Síganos en Instagram, Facebook y Twitter para estar al día de todas nuestras novedades. Una vez más, muchas gracias por su apoyo. Significa mucho para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Cuídense mucho y recuerden siempre celebrar la alegría de la infancia. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos pronto.